La teoría planetesimal dice que hace millones de años una parte de una nebulosa gigante tuvo un colapso gravitacional. Esta contracción formó un disco en rotación. En la parte central con mayor masa se formó el Sol, mientras que el resto formó un disco. De este se crearon los planetesimales, asteroides y otros cuerpos. La unión de planetesimales en el disco originó el protoplaneta terrestre. El aumento de su campo gravitatorio a medida que crecía su tamaño favoreció la unión de más planetesimales. En la zona central del disco abundaban los de hierro y silicato, pero había más elementos, los cuales dieron lugar al aumento de temperatura. Como la Tierra estaba parcialmente fundida, esto dio lugar a la catástrofe de hierro, que es la condensación de elementos pesados como hierro y níquel para formar el núcleo. A la vez, los gases del núcleo se desplazaron a la superficie formando la atmósfera. A esto se le conoce como la desgasificación del planeta. A medida que la Tierra viajaba por su órbita, ésta la iba despejando, lo cual al mismo tiempo disminuía el número de planetesimales y de impacto sobre la superficie. Esto dio lugar al enfriamiento paulatino de la Tierra, y este enfriamiento permitió la condensación del agua. Gracias al enfriamiento de la Tierra y su desgasificación, se formaron mares y océanos. Primero, los materiales calientes empujaron y arquearon la litosfera. Gracias a esto se forma el rift continental y el rift llega hasta el manto, a través del cual sale magma que forma la corteza oceánica y así se forma un fondo oceánico. Para poder comprender el origen de la Tierra es necesario abordar temas como los métodos de estudio del interior terrestre, los cuales se dividen en dos, en directos e indirectos. Los métodos directos se basan en estudios directos sobre la Tierra, mientras que los indirectos son basados en estudio teórico de las propiedades de la Tierra. En los directos encontramos las minas, en las cuales se extrae un fragmento de roca y se estudia, aunque es importante mencionar que solo funciona los primeros cientos de metros. Otro de los métodos directos es el sondeo, el cual consiste en extraer una columna de material llamada testigo para estudiarla. Funciona hasta los 15 kilómetros de profundidad. El siguiente método de estudio son los volcanes, ya que cuando estos erupcionan expulsan rocas de hasta 100 kilómetros de profundidad. La erosión es otro de los métodos directos. Este consiste en la recogida de rocas metamórficas y magmáticas de la superficie. Funciona entre los 15 y 20 kilómetros de profundidad, aunque en rocas sedimentarias hasta los 8 kilómetros de profundidad. Por otra parte, en los métodos indirectos encontramos el análisis de densidades, que nos indica que en la superficie de materiales son menos densos que en el interior de la Tierra. Otro de los métodos indirectos son los ensayos de laboratorio, en los que se estudian fluidos, rocas, minerales y meteoritos. Una de las partes más interesantes de este método es que también se recrean condiciones y se simulan modelos. Existen más métodos indirectos, los cuales por cuestiones de tiempo no pueden ser explicados, pero vale la pena mencionar, y son el eléctrico, la tomografía sísmica, gravedad terrestre, magnetismo terrestre y ondas sísmicas. Origen y estructura de la Tierra. Existen modelos cuya función es clasificar sus capas y tal es el caso del modelo estático o geoquímico, que está basado en la composición química de los materiales, y el dinámico, que como bien indica el nombre, se enfoca en la parte dinámica de las capas. La corteza continental es la más gruesa, la más antigua, conformada por rocas sedimentarias heterogéneas. Cuenta con un relieve variado y su extensión y densidad es menor. La corteza oceánica es la más delgada, tiene una edad joven y su composición se basa en las rocas volcánicas. Su relieve es el menos variado y tiene mayor extensión y densidad. El manto, también conocido como capa B, se conforma por el hierro, calcio y aluminio. A partir de los 670 kilómetros de profundidad, la presión y la temperatura de los minerales aumenta, haciendo que su estructura sea mucho más compacta y más densa. El núcleo ocupa lugar en el centro de la Tierra y se ubica a 5.100 kilómetros de profundidad. Es un metal muy sólido y denso debido a la gran presión y temperatura en la que se encuentra expuesto. La litosfera forma parte de la corteza y el manto, siendo esta la capa más externa y rígida. Su grosor varía según la localización y se distingue entre 50 y 100 kilómetros de espesor. La mesósfera es el manto superior sublitosférico y una de sus mayores características son las corrientes de convección que responden de forma plástica y deformable en tiempos largos, afectando así a las capas más profundas, llegando incluso hasta el manto inferior. Y por último, la endosfera, que conforma las partes del núcleo interno y externo.
El origen de los suelos. Conocemos como el suelo a la parte superficial de la corteza terrestre, que está conformado mayormente por rocas generadas por procesos erosivos, entre alteraciones físicas y químicas. De la misma manera podemos encontrar materia orgánica gracias a la actividad biológica que ocurre en la superficie. Los suelos se pueden clasificar por suelos residuales. Los suelos residuales permanecen en el mismo lugar y provienen de la descomposición de las rocas. Suelos transportados. Son transportados gracias a la gravedad, por ejemplo bajando montañas, y por el viento, un ejemplo arena a corta distancia y limos a larga distancia. También son transportados por glaciares que al desplazarse el glaciar comprime y corta el suelo. Suelos depositados por ríos. Otra forma de transporte de los suelos son los ríos, que depende mucho de la velocidad de la corriente. Entre más velocidad, mayor tamaño tienen las partículas. Los suelos también se ven afectados cuando los ríos sufren cambios de su pendiente, se salen del cauce formando inundaciones o forman vueltas y curvas en el flujo del agua. Depósitos en la playa. Gracias a la acción de las olas, materiales como arena, arcilla, grava y organismos muertos terminan en las líneas costeras. Depósitos en zonas pantanosas. También contamos con los suelos pantanosos, que se caracterizan por el gran contenido de arcilla, limos y materia orgánica. Se identifican por color oscuro y tienen características comprensibles. Aplicaciones ingenieriales del suelo. Entre los suelos que presentan problemas se encuentran los comprensibles, que disminuyen su volumen, los suelos orgánicos, que se tienen que remover antes de iniciar construcción, suelos limosos, que son delicados al frío, suelos heterogéneos, que se dificultan con presencia de agua. Los suelos granulares son buenos para cimentar y elaborar concreto, y los suelos muy finos para realizar barreras hidráulicas, depósitos o represas.